tanto vamos a orar y vamos a comenzar. Gracias, Padre, por poder estar juntos de nuevo con mis hermanos para abrir tu palabra y poder conocerte un poquito más en este libro, Señor, tan especial que tenemos, este libro de Cantares, pero que tú has querido que esté incluido en ese canon completo de la Biblia hebrea. Por eso pedimos luz para poder entenderlo y para poder aplicarlo también a nuestras vidas y a nuestros matrimonios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a compartir entonces la pantalla con vosotros. Muy bien. Y vamos a poner aquí esto para que grabe. De acuerdo, pues ahí estamos, Cantar de los Cantares. Y recordáis que siempre estamos viendo cómo a veces hay ecos que nos traen recuerdos del Edén, de aquel lugar aquel jardín de árboles, frutales, de animales, de un lugar perfecto donde el hombre y la mujer, antes de la caída, pues ellos tenían una pareja perfecta y donde se amaban de una forma inocentísima, por decir así, sin la carga que tenemos hoy del pecado en cuanto al tema de la sexualidad. Así que os voy a poner en primer lugar el capítulo 3 de Cantares para escuchar en la nueva traducción viviente. Entonces, si tenéis esa traducción, o la podéis también encontrar en las Biblias electrónicas que se descargan en el móvil, en el celular o en el ordenador, pues la podéis seguir. Si no, también la podéis seguir en vuestras Biblias y ver la diferencia con esta traducción. Pero dice lo mismo, solo que con otras palabras. Así que la voy a poner y si no, pues a veces lo más bonito es cerrar los ojos e imaginarnos pues esta escena que aparece en el capítulo 3. Vamos allá. Cantar de los Cantares, capítulo 3. Una noche, mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad, y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Los guardias me detuvieron mientras hacían sus rondas, y yo les pregunté, ¿han visto ustedes al hombre que amo? Y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado. Lo tomé y lo abracé con fuerza, y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre, donde fui concebida. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto como una nube de humo? ¿Quién es el que viene perfumado con mirra e incienso y todo tipo de especias? ¡Miren! ¡Es el carruaje de Salomón! Rodeado de 60 héroes, los mejores soldados de Israel. Son espadachines hábiles, guerreros con experiencia. Cada uno lleva una espada al costado. Están listos para defender al rey contra un ataque nocturno. El carruaje del rey Salomón está hecho con madera importada del Líbano. Sus postes son de plata, su techo de oro, sus cojines de púrpura. El carruaje fue decorado con amor por las jóvenes de Jerusalén. Salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda, el día más feliz de su vida. Bueno, pues aquí tenemos este capítulo 3. Dan ganas de seguir escuchando hasta el final del libro, ¿verdad? Pero como recordáis, los capítulos de Cantares no están unidos, no tienen un argumento, sino que son como si fueran poemas o canciones sueltas. Por lo tanto, las vamos leyendo y vamos intentando comprender, interpretar lo que quiere decir el autor.
Ya sabéis que teológicamente deberíamos decir que la Biblia solo tiene un autor, es decir, Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, tiene unos 40 escritores que a lo largo de 1500 años, más o menos, fueron escribiendo la Biblia. Entonces, el autor es Dios porque fue Él quien la inspiró, pero los escritores son hombres o mujeres que fueron escribiendo, investigando o siguiendo el impulso de Dios a la hora de escuchar su palabra, su voz, sus profecías o lo que Dios les iba diciendo. Entonces, vamos a comenzar aquí porque en este capítulo 3 es la novia la que habla, como siempre, ya decimos siempre que la mujer generalmente tiende a hablar más que el hombre y ya veis que casi siempre lleva ella la batuta en esta orquesta sinfónica del amor. Así que encontramos ese versículo 1 y la novia dice, una noche mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Bueno, esto es lo que podríamos llamar el canto del amor ausente. Y ahí lo que encontramos es a la mujer, a la esposa, echando de menos a su esposo. Muchas veces cuando somos novios, pues parece que no nos llega el momento de estar con nuestro amor. Y aquellos que tenéis más edad o que ya sois abuelos, pues tal vez teníais que ir andando a visitar a vuestros novios o a vuestras novias, no como hoy en día que podemos ir pues tener un auto, un coche o un autobús o escribirnos a través del teléfono móvil. Antes no había nada de eso. Entonces, si realmente uno amaba a una persona, a veces tenía que caminar kilómetros o tenía que estar durante tiempo sin poder verse o a veces también según el trabajo que tenía, porque había también en esta zona donde vivimos nosotros muchas personas que tenían que ir a trabajar en el mar, en un barco pesquero, a veces pasando meses y aún a veces más de un año en alta mar sin ver a su propia familia. Y las mujeres aquí en Galicia, yo me imagino que muchas veces suspiraban echando de menos a sus esposos, ¿no? Por eso hay un matriarcado fuerte aquí en Galicia también, porque la mujer gallega tuvo que aprender y a ser fuerte sin su esposo, educando a sus hijos, llevando todo el tema de su casa adelante como ama de casa, trabajando también lo que hacía falta y fueron momentos difíciles, ¿no? Sobre todo desde la posguerra, después de la guerra civil y luego la Segunda Guerra Mundial, hubo que levantar el país. Entonces, no es para hablar de la historia de España en esta noche, pero yo creo que como mujer, si alguna vez te tocó, o a veces porque tu esposo o tu esposa puede trabajar de noche y no estar, como pasa en algunos casos en nuestra iglesia también, cuando algunos de los hombres o las mujeres tienen turnos que hacen de día o de noche, sea porque son panaderos o porque son farmacéuticos o médicos o porque tienen urgencias o a veces porque tienen que ir a algún país a trabajar, uno echa de menos a su esposo, a su esposa. Ahora, cuando uno empieza a entrar en años y ya llevas 20, 30, 40 años de casado con tu esposo o con tu esposa, a veces ya parece que en vez de echarlo de menos, agradeces poder estar sola en cama sin escuchar los ronquidos de tu marido, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de ir creciendo, de ir teniendo años, de ir envejeciendo y nuestros cuerpos también se van gastando, ¿no? Ahora, la pregunta para este versículo es, cuando mi cónyuge trabaja de noche o no está, por lo que sea, ¿lo echo de menos? Porque es importante esto. Es importante aprender a valorar lo importante que es mi esposa o mi esposo. Y esto es lo que le está sucediendo a esta novia aquí en Cantares. Y entonces en el versículo 2 dice, así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Encontramos ahí a una mujer muy aventurera, porque imaginaos levantarse de noche. Claro, esto no es que sucediese realmente, esto es
un recurso poético que usa el escritor de Cantares para hablarnos de cuánto echaba de menos esta novia a su novio, esta esposa a su esposo. No es que las imágenes que se están narrando aquí es que hayan sucedido, ¿sí? Porque en aquella época una mujer de noche sola pues iba a ser muy mal interpretada, sobre todo por los guardias, como vamos a leer después en el siguiente versículo. Ahí dice que está echando mucho de menos a su esposo y sería capaz de hacer algo así, de buscar por las calles y por las plazas. Como estamos diciendo estos martes en el estudio de Cantares, siempre aparecen dos palabras, a veces unidas, una que es masculina y otra que es femenina, siempre para mostrar ese guiño hacia el matrimonio heterosexual, es decir, un hombre y una mujer, tal como ha querido Dios siempre desde el principio. Por eso ahí tenemos en hebreo las calles y las plazas, una de esas palabras es masculina y la otra es femenina. Y también hay que pensar que una calle comparado con una plaza es mucho más estrecha, ¿verdad? Si tú piensas en una calle o en un camino, pues tiene una serie de metros. La plaza es muchísimo más grande, el parque, la plazoleta, lo que sea. Entonces, esto también nos habla de que hay momentos en la vida y en el matrimonio en los cuales vamos a pasar estrechez. Puede ser estrechez económica, puede ser estrechez emocional, puede ser que estemos en lugares que parece que no sabemos cómo seguir adelante, que no vemos una luz al final del túnel para seguir, pero también hay momentos de abundancia, momentos de plazas amplias, donde disfrutamos del amor, disfrutamos de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hijos, pero la vida está llena de esos altibajos. Hay momentos bonitos, hay momentos feos que no nos gustan tanto, hay momentos para llorar por tristeza y hay momentos para alegrarse. Nadie tiene una vida completamente feliz, una vida donde nunca tiene problemas, donde todo va perfectamente. Primero, porque vivimos en un mundo que está caído, un mundo que ha decidido volverse en contra de Dios. Y debido a eso y debido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya de por sí este mundo es un mundo como no fue el mundo original que Dios creó y que era bueno en gran manera. Además, tenemos también que tener en mente que hoy en día es el Satanás, como dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire, el que tiene el control de la población humana, pero siempre bajo el gobierno soberano de Dios. Entonces Satanás puede hacer daño, Satanás es libre para actuar, para hacer daño al pueblo de Dios, pero Dios siempre está por encima de él, permitiendo ciertas cosas y a veces dándole libertad para que Satanás también haga daño, pero confiamos en esa soberanía de Dios. Así que vemos en este versículo que el amor no tiene obstáculos y que la distancia no es un obstáculo para el amor. Esta mujer, pues si hace falta, se levanta de la cama porque echa de menos a su marido o no sabe dónde está y entonces va a buscarlo. Y yo recuerdo también en mis tiempos jóvenes, pues de tener una bicicleta y ya era yo novio de Paula y entonces pues a veces cuando quería verla pues vivíamos solamente a 5 kilómetros de distancia. Así que pues iba en la bicicleta, iba a estar con ella o a veces íbamos a la playa o con otros amigos o con el grupo de jóvenes de la iglesia y yo ya desde los 15 años pues andaba siempre con la bicicleta a cuestas porque para el amor no hay distancia. Y me acuerdo también una vez que a ella la operaron, tuvo una operación en el oído y eso ya estaba mucho más lejos, el hospital, es el hospital de Montecelo, en Pontevedra. No sé exactamente a cuánto está de mi casa, pero también cogí la bici y me fui a visitarla al hospital. Y eso sí que ya era, me parece que no sé, por lo menos hora y media o 2 horas de bicicleta. Así que para el amor no hay distancia. Vamos a seguir adelante y nos encontramos ahora con el versículo 3. Porque mientras esta mujer está yendo por las calles y por las plazas,
dice ahí, los guardias me detuvieron mientras hacían sus rondas. Y yo les pregunté, ¿han visto ustedes al hombre que amo? No sé si os acordáis, pero hace unos martes atrás vimos que esta mujer daba la impresión de ser una aventurera, de ser una mujer osada, valiente, que no le temía nada, como aquel dibujo animado que os puse de Brave, aquella chica de dibujos animados que estaba cansada de ser una princesa en un castillo y quería emociones fuertes. Bueno, pues aquí encontramos también a esta mujer que no le importa salir por la calle de noche y tal vez dando que hablar o haciendo que los guardias se preguntasen quién era esa mujer, porque una mujer de noche por una calle pues podían confundirla perfectamente con una prostituta. Sin embargo, su amor era más grande y no le importaba pues ser confundida así. En las ciudades antiguas, que tenían también unos muros, había guardias o vigías que guardaban y cuidaban la ciudad. Y fijaos cómo esta mujer no solamente iba por los lugares céntricos, sino que llegó más allá donde estaban los guardias. Y lo que les pregunta esta mujer es, oye, ¿habéis visto a mi marido? Fíjate qué cosas, ¿no? Por eso que el amor es osado. El amor a veces nos lleva a hacer cosas que a veces podemos perder la cabeza en un sentido. Dice la Biblia, no. Dice el refrán que el amor es ciego. También dice otro refrán que el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista. Y justamente es cuando estamos enamorados de nuestro novio, de nuestra novia, que parece que es perfecto, parece que es la mujer con la que siempre soñamos. Y luego, pues ya con la convivencia y con el paso de los años, nos vamos dando cuenta que ni ella ni yo somos perfectos, sino que tenemos muchas cosas difíciles, a veces que sobrellevar, manías, costumbres que no nos gustan, cosas que se pueden modificar, otras que no, y cada uno carga también con todo lo que trae, el bagaje que trae de su propia familia. Así que al final nos encontramos el esposo y la esposa con toda un mundo que trae la mujer y un mundo que trae el hombre y que tienen que intentar juntarse y compenetrarse para estar juntos en todo. Pensar, amarse, respetarse, pero cada uno siendo diferente. Por eso que el amor es osado y siempre debería ser así. A veces tenemos que decirle cuidado a nuestros hijos jóvenes porque en la juventud y en la adolescencia, por amor, realmente se pueden hacer cosas descabelladas y a veces cosas que luego pueden traer consecuencias también al noviazgo o al matrimonio. Entonces, el amor tenemos que tener cabeciña, como decimos aquí en Galicia, tenemos que usar nuestra mente, nuestro cerebro, pero al mismo tiempo el amor es así, es un amor loco, un amor que es capaz de hacer cualquier cosa, porque el amor es una fuerza muy poderosa. Mira una frase de este escritor colombiano que seguramente os suena, se llama o se llamaba Gabriel García Márquez, y él escribió una vez esto en uno de sus libros. Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer. Y son palabras muy sabias porque este hombre llegó a entender que ser un matrimonio, un hombre y una mujer, significa que aunque nos pertenecemos el uno al otro, no podemos poseer al otro. Tenemos que aprender a volar juntos, pero a darle libertad a la otra persona de ser como es, de ser quien es. Y justamente en el noviazgo uno se enamora porque ve que la otra persona es diferente que yo. Y entonces vemos que a lo mejor pues yo pues en momentos de tristeza pues encuentro en ella o en él a alguien que me fortalece, que me anima, o a veces una persona pues que es más ahorradora pues tiene en el cónyuge una persona que gasta más, y entonces es como que se va equilibrando la forma de ser entre las dos personas. Pero siempre tenemos que entender que la mujer para el hombre y el hombre para la mujer no es una posesión, no es un objeto, ni es para decir tú eres mía
y yo te pego, o tú eres mía y yo te trato mal, o tú eres mío y yo te falto al respeto. No, justamente el amor que debemos tener en el matrimonio es un amor que debemos entender tal como Dios lo hizo, tal como era el amor de Adán y Eva antes de pecar. Un amor perfecto, precioso, inocente, puro y un amor que respeta. Un amor que deja al otro ser como es y que aprende a amar y a tener esa decisión de estar con esa persona toda la vida. Porque realmente no hay ningún hombre perfecto, ninguna mujer perfecta, sino solamente Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante en el versículo 4 y dice ahí esta novia, y apenas me alejé de ellos, de los guardias, encontré a mi amado, lo tomé y lo abracé con fuerza y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre, donde fui concebida. Bueno, esto es un versículo un poco raro, ¿no? No es que pues ella estaba en su cama y echaba de menos a su esposo y entonces lo fue a buscar y lo encontró y luego lo llevó a la casa de la madre y lo metió en la cama de su madre. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? La casa de su madre y la cama de su madre es donde ella fue concebida, es donde ella fue dada a luz. Y esto nos habla de que la cama de su mamá es el lugar más seguro que puede haber. Porque muchas veces cuando nuestros niños son pequeños y tienen una pesadilla o lloran de noche por lo que sea, ¿cuántas veces no los traemos a nuestra cama como padres, los animamos, les decimos no te preocupes, cariño, que solo fue un sueño? Y muchas veces ese cariño que recibimos ahí de nuestros padres, pues es algo que nos va a acompañar el resto de nuestros días. A veces cuando lo estamos pasando mal en nuestra vida y ya no somos niños, que puede ser que seamos jóvenes o adultos, a veces nos gustaría volver a los brazos de nuestra madre para que nos abrace, porque la madre es algo muy especial para un ser humano. El padre también, pero madre solo hay una, como dice el refrán. Y es que la madre tiene ese instinto de que llevó dentro a su hijo, a su hija, y hay una conexión vital muy importante con ella. Por eso una hija y una madre tienen una conexión muy importante durante toda su vida. Y cuando a veces pues tu madre fallece, la mujer sin la madre es como que le falta el techo, como dicen aquí, como si ya no se sintiese protegida como se sentía antes, porque para cualquier cosa parece que tu mamá está ahí siempre para pedirle consejo, para pedirle ayuda, etcétera, etcétera. Y el hombre debe entender lo importante que es para ella su madre. A veces, pues hay personas que no quieren ir a casa de sus suegros, hombres que dicen yo pues no quiero ir allí, o porque no soporto a mis suegros, o porque y le dice a la mujer porque siempre quieres ir a tu casa, pero es que es importante, la mujer es su casa, es el lugar donde creció, el lugar donde se crió, y hay que entender lo importante que es para ella. Los hombres somos más brutos, somos más rudos, rompemos enseguida ya con ese cordón umbilical que nos ata a nuestra familia de origen, pero la mujer tiene una necesidad especial, una necesidad de estar siempre en contacto con su madre. Y aquí lo que encontramos es que esa relación madre-hija es como una prolongación de la fecundidad. Como si la esposa dijese, así como mi madre me dio a luz en la cama, ahora yo ya no soy una niña, ahora soy yo la que me caso, ahora soy yo la adulta, y ahora yo con mi esposo también voy a tener un bebé o voy a ser fecunda también, y entonces es como un ciclo que va pasando a través de las generaciones. La madre, que ya es una abuela, y la hija que ahora es madre, y luego viene la nieta, y así, pero es muy importante este tema de la mujer y de su mamá. Y esto es lo que está transmitiendo aquí esta mujer. De hecho, si vamos a Génesis 2:24, tal vez te conoces de memoria ese versículo donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
Y pensando en esto de Cantares, me llamaba la atención que no dice dejará el hombre y la mujer a sus padres. Fíjate que generalmente es el hombre el que deja la casa de sus padres para unirse a su mujer. Bueno, así era también antes en la época hebrea y judía, aún en el Nuevo Testamento. Cuando se hacía o se firmaba ese contrato entre un hombre y la mujer, él entraba a formar parte de todo lo que era una tribu patriarcal, donde el hombre, en este caso el padre de la novia, era el que mandaba. Pero después, a la muerte de ese padre, el nuevo esposo que se había casado con su hija iba a ser él, digamos, el patriarca. Por eso que estaba muy unido el tema de la familia antiguamente. Pero es curioso, ¿verdad? El hombre es el que debe dejar a padre y madre y unirse a su mujer. No está hablando tanto de la mujer, aunque también es cierto que cuando nos casamos, pues uno quiere una intimidad y quiere pues tener una casa o un piso, un departamento donde poder estar a solas. Eso sería el ideal. A veces hay momentos en la vida que uno tiene que volver a casa de los padres, sea por cuestiones económicas o por enfermedad o por lo que sea, y no pasa nada. Pero siempre debemos tener en cuenta que dentro de un equilibrio es bueno siempre esta relación entre el hombre, la mujer y sus suegros y los padres de él o de ella, porque luego vendrán los nietos también. Y para los nietos es muy bueno y muy saludable y hasta muy terapéutico tener abuelos con los cuales relacionarse, porque el trato con los abuelos va a ser completamente diferente al trato con los padres. Como decimos aquí, los padres están para criar y los abuelos para malcriar, porque ya les van dejando a los nietos hacer cosas que a sus hijos no les dejaban. Pero eso no es malo, eso son cosas puntuales que los abuelos permiten y eso es necesario también para la buena salud mental y física del niño. Bueno, muchas cosas aquí, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Sigue diciendo ahí la novia en el versículo 5: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Creo que este versículo te tiene que sonar, ¿verdad? Porque ya lo vimos el martes pasado en el capítulo 2 y en el versículo 6. Y dijimos que es como un estribillo que se va a ir repitiendo a lo largo del libro. Entonces no vamos a volver a explicar el versículo. Simplemente recordad que este versículo habla de la libertad que debe tener el amor en la pareja. No estamos atados a nada, sino que podemos disfrutar del amor con la libertad que tienen un ciervo, una gacela. De eso es de lo que hablábamos el otro día. Y aquí es donde repite ella: juradme, prometedme por las gacelas y los ciervos que el amor no debe ser molestado. El amor debe tener su lugar, su lugar. Ahora viene el versículo 6 y encontramos a las amigas de la novia, a las jóvenes. A veces es como que parece que estamos en medio de la procesión nupcial, parece que volvemos atrás cuando eran novios todavía y se estaban preparando para casarse. A veces encontramos ya al hombre y a la mujer, a los novios que ya se han casado y están en su lecho nupcial, por eso pueden tener relaciones sexuales, pero siempre hay lo que se llama hoy en las películas un flashback, un retroceder, y a veces vas adelante y atrás y parece que no sabes bien en qué momento estás, pero Cantares es así, es un antes y un después, no hay un argumento, no hay una línea temporal fija, sino que va saltando. Y entonces aquí las jóvenes dicen: ¿quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto como una nube de humo? ¿Quién es el que viene perfumado con mirra e incienso y todo tipo de especias? Y entonces aquí se está haciendo una referencia al novio, al esposo. También en los poemas egipcios, en los poemas de amor, siempre se hablaba de la mirra y del incienso, porque eran como características olfativas del amor.
Entonces, la mirra y el incienso aparecían en estos poemas de amor y de la misma forma aparece también en cantares, como si fueran olores eh, que ayudan a darle características al amor, porque el amor es algo abstracto, ¿verdad que es abstracto? Es decir, ¿cómo puedes explicar el amor? El amor no lo puedes ver, el amor no es algo que puedes decir, mira, ahí está el amor. El amor es un sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. Entonces, a través de los olores, a través de los perfumes, a través de los ciervos, las gacelas, las frutas, a través de todas estas referencias a la fecundidad, al lecho, se intenta explicar el amor de una forma práctica, ¿sí? Por eso ahí encontramos a las jóvenes haciendo esa pregunta. Y en el versículo 7 dicen, miren, es el carruaje de Salomón, rodeado de 60 héroes, los mejores soldados de Israel. Bueno, aquí te pongo una foto que no tiene nada que ver con Salomón ni con un carruaje. Esto es la coronación en el año 2019 del rey de Tailandia. Y en el tema o en los lugares que tienden más hacia el tema asiático o India, por ejemplo, encontramos todavía esta especie de carruajes o literas, como te aparece en la versión creo que 1960 de la Biblia, o también lo que se conoce hoy como palanquines. Estos eran unas especie de camas portátiles que eran llevadas por los soldados o por esclavos y encima iba pues una persona importante. Por eso fijaos como aún hoy en día en muchos lugares del mundo, sobre todo hacia Asia, se ven estas cosas, ¿no? Es una especie de carruaje, una especie de trono portátil donde va una persona de autoridad. Y aquí en este versículo no está diciendo que el novio es el rey Salomón, porque hemos dicho ya desde el principio que Salomón va a aparecer varias veces en el libro, pero como una referencia a que para ella su esposo es como un rey. Y entonces la imagen más gloriosa y majestuosa que una mujer podía tener en aquella época de un hombre, pues era la majestuosidad de Salomón, la sabiduría de Salomón, el palacio de Salomón y toda la riqueza de Salomón. ¿Entendemos? Entonces, cuando Salomón y también los emperadores, luego los romanos, etcétera, etcétera, tenían que ir de un lugar a otro, pues iban soportados y cargados por esclavos o eh, protegidos por soldados, etcétera, etcétera, en sus idas y venidas. Y entonces aquí el novio es como un rey. Pero atención, porque el carruaje es como si fuera la novia. Entonces, cuando ahí dice ese carruaje de Salomón, donde se va a sentar Salomón, lo que está diciendo con un doble sentido es que la esposa o la novia es como ese lugar donde se va a recostar el novio. ¿Sí? Entonces ya ahí empezamos a ver cosas que tienen que ver pues con la sensualidad, ¿no? La novia es un carruaje y él va a ponerse y se va a montar sobre ese carruaje. Entonces ahí vemos todo este juego de palabras. Pero también es importante esto porque la novia se siente protegida por su rey. Cuando el rey salía en este palanquín, lógicamente llevaba ahí a todos sus soldados más importantes, los más fieros, los más fuertes, y esto lo podemos ver también si leemos el libro, por ejemplo, de Samuel o el libro de Reyes, donde aparece, por ejemplo, el rey David y dice que tenía 30 soldados escogidos de lo mejor que había en Israel. Y nos cuentan hasta historias y hazañas que estos hombres hacían por su rey, ¿no? Y aquí ya no es que hay 30, aquí hay 60. Es como diciendo, si David tenía 30, pues mi esposo es como Salomón, que tenía el doble, tenía 60, por decir así. Y entonces la novia se siente protegida por su rey. Y esto es algo que ya estuvimos viendo.
La esposa necesita sentirse protegida. Ella es la litera y el rey es el único que puede recostarse en ella. Ahora, también es un tema favorito que aparece en la poesía árabe, donde siempre se nombra a los guardias que están protegiendo a la novia. ¿Mm? Pero es importante entender esto. Hay como juegos de significado. ¿Mm? Por un lado, la novia es la carroza, es la litera, es el palanquín donde él se va a recostar, pero al mismo tiempo ella también se siente protegida por toda esa, digamos, esa valentía de su esposo que está con ella y que tiene guardias reales y que los van a proteger. Y aquí dice todavía más, que aún nos recuerda más a esas lecturas y textos de los valientes de David. El versículo 8. Son espadachines hábiles, guerreros con experiencia. Cada uno lleva una espada al costado. Están listos para defender al rey contra un ataque nocturno. Y es siempre que cuando viene la oscuridad y cuando viene la noche es cuando puede venir también los peligros. Porque generalmente cuando alguien puede hurtar en tu casa o robar o hacerte daño, es siempre con la oscuridad, porque es cuando menos se ve. Entonces los momentos de oscuridad son momentos de miedo, momentos de temor, donde pueden suceder cosas. Y aquí la esposa dice que a pesar de la oscuridad que puede haber a veces en el matrimonio, de los momentos difíciles, está expresando que ella se siente protegida y también que el amor es una lucha continua, porque no idealicemos el libro de Cantares, porque es casi, leer esto es casi como un imposible. Uno se da cuenta y dice, pues yo no soy el esposo tan hermoso como aparece en Cantares. Y tú como mujer puedes leer y decir, uff, pues yo realmente no soy una mujer tan virtuosa como aparece en el libro de Cantares. Y es porque este libro es como un ideal del amor. Entonces no te sientas mal si no eres capaz de ser esa mujer perfecta y preciosa y guapa y linda, perfumada, con... Bueno, eso hay que intentarlo, pero somos seres humanos. Y el hombre, pues no todos somos valientes, aguerridos y tratando a nuestra esposa con todo nuestro cariño. No, no hay un matrimonio perfecto en la tierra ni en este mundo, ni siquiera encontrarás una familia perfecta en la Biblia, ni siquiera los propios padres de Jesús. No hay familias perfectas. Y eso es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios. A pesar de que vivimos en un mundo caído, a pesar de nuestros fallos, de nuestros problemas, a pesar de que no nos tratamos como deberíamos, tenemos la gracia de Dios que nos anima para seguir adelante en la vida cristiana y para seguir luchando por nuestro matrimonio. Porque el matrimonio es una lucha continua. Va a haber momentos difíciles, momentos mucho más difíciles, momentos muy bonitos, de todos los sabores y de todos los olores y de todos los colores. Va a haber momentos en la vida del matrimonio y de la familia. Y en todos ellos tenemos que aprender a luchar por nuestra mujer y a luchar por nuestro hombre, a luchar por nuestra esposa y a luchar por nuestro esposo, como esos espadachines que protegían la carroza, que protegían a la mujer y que protegían también al esposo. También es importante entender algo. La mujer no debe bajarse de su litera de protección. Si la reina o alguna mujer importante iba en ese palanquín y era de noche, no debía bajarse de la litera y decir a los soldados, dejadme que me voy a dar un paseo por el bosque. No, porque tal vez no venía. Podía haber ladrones, podía haber personas que podían hacerle daño o que podían abusar de ella, o animales salvajes, o muchos peligros. Entonces, la mujer estaba protegida mientras iba en su palanquín. Y eso lo que quiere decir es que la mujer que está siempre ahí, en el lugar que le corresponde, tanto ella como él, que están en esa litera donde los dos tienen que estar juntos y donde ninguno de los dos se apea del matrimonio, donde ninguno de los dos dice ya me aburrí de estar en este lugar, voy a probar nuevas experiencias. No, porque entonces
el matrimonio se rompe, vienen hombres extraños, mujeres extraños, zorros, como vimos el otro día, que pueden echar a perder la viña de nuestro amor. Y es importante tener esto en cuenta. También, como algo anecdótico, decir que en Armenia los esposos eran protegidos la noche de bodas por un hombre armado. ¿eh? Hoy no tenemos que hacer esto, no tenemos que casarnos y luego pues alquilar o contratar el servicio de unos mercenarios para que cuiden de nosotros. Pero bueno, esto era una forma simbólica que tenían en Armenia de decir, estad tranquilos en vuestra noche nupcial, que nadie os va a molestar. Bueno, pues así encontramos estas cosas. Ahora viene el versículo 9 y siguen diciendo ahí las jóvenes de Jerusalén, el carruaje del rey Salomón está hecho con madera importada del Líbano. Y aquí podemos encontrarnos también como recordando que la mujer es el carruaje. Lo que está diciendo también estas amigas suyas, estas jóvenes, es que la mujer en sí era una belleza, era alguien como con mucha majestad, como si ella estuviese hecha de una madera del Líbano. Y ya sabéis que en la Biblia, cuando se habla de madera del Líbano o cedros del Líbano, era la mejor madera que podía haber en aquella época para construir lo que fuera. De hecho, el templo de Salomón y el templo que luego él le construye a Dios estaba también hecho de mucha madera del Líbano que hizo traer del norte y venía en el mar y luego él la descargaba en su lugar, etcétera, etcétera. Esto lo podemos también leer en el Antiguo Testamento cuando se estaba construyendo el templo. Esa madera, esos cedros del Líbano, que además parece ser que hasta era madera un tanto olorosa, pues era lo mejor que podías hacer. Y en esa poética oriental, esa mujer que era considerada como carroza, pues las chicas le están diciendo, es que eres la más guapa, eres la más preciosa, eres como si hubiera sido construida con madera importada del Líbano. Y también cuando pensamos más adelante en un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue un rey de Siria, él viajaba en un palanquín perfumado. Así que todo esto del palanquín, del perfume, del desierto, de ir de un lugar a otro, no era algo solamente inventado, sino que era algo que se hacía. Por cierto, aquellos que conocéis un poquito de historia, sabéis que uno de los reyes más crueles y más sádicos que tuvo Siria fue Antíoco Epífanes, que además hizo muchísimo daño a los judíos. Él vivió más o menos en el siglo II, siglo I antes de Cristo, y lo que hizo fue, por ejemplo, una de sus barbaridades fue sacrificar un cerdo en el altar del templo de los judíos en Jerusalén. Imaginaos lo que fue eso para los judíos, que jamás se olvidaron de esto, porque un cerdo era un animal inmundo, prohibido por Dios para el pueblo de Israel. Ellos no podían comer cerdo, ni siquiera lo comen hoy. Y que Antíoco Epífanes haya hecho esto fue un atentado contra la santidad, contra los judíos y contra Dios mismo. Por eso, bueno, si leéis la historia de Antíoco, vais a ver cómo también es un tipo del anticristo, que también dice la Biblia, que dice en Daniel y en Apocalipsis, que va a poner una figura suya en el templo de Jerusalén, para decir, ahora aquí yo soy Dios. Y este es como un tipo que nos está adelantando cosas que van a venir más adelante en el futuro en cuanto a temas del anticristo y cosas que va a hacer contra los judíos. Pero bueno, lo pongo como ejemplo justamente porque los investigadores descubrieron que también viajaba en un palanquín y que era perfumado. Y esa calidad y la belleza de la novia como una construcción. Las mujeres se estaban refiriendo a ella, a decir, mira mi amiga, qué preciosa el día de su boda,
que parece la madera del Líbano. Versículo 10. Siguen hablando las mujeres acerca de esta amiga suya que está por casarse. Y dice, sus postes son de plata, su techo de oro, sus cojines de púrpura. El carruaje fue decorado con amor por las jóvenes de Jerusalén. Entonces, aquí hay unas referencias simbólicas a la novia, porque están diciendo, primero que está pensando en ese palanquín, ¿no? Es decir, que tiene unos postes horizontales, esas varas donde tenían que llevar los que tenían que cargar al rey o a la reina, pero se está refiriendo como a los muslos o a las piernas de la novia, porque eso es lo que daba estabilidad. Para que el palanquín no se moviese, era importante cómo estaban puestos esos postes. Y dice que para esta mujer era como si sus piernas fuesen de plata. Y eso habla de la estabilidad que va a dar también una mujer al novio, la estabilidad que una mujer va a dar al matrimonio. Porque sí, es verdad, podemos ser solteros y puede que Dios nos llame al celibato o a la soltería o a no casarnos, y realmente no es que necesites estar casado para experimentar lo que es el gozo de servir al Señor, ni el gozo de disfrutar de la vida. Pero cuando te casas, tienen que ser dos. Y el hombre tiene que aprender a encontrar en su mujer estabilidad. Y ella debe darle también al hombre estabilidad. Y también dice, no solamente sus postes, sus piernas, sino que habla de su techo, el techo del palanquín, que iba cubierto con una lona, y habla de que si sus postes eran de plata, ahora su techo es de oro. Y entonces va subiendo en calidad. Pero el techo es como si fuera la cabeza de la mujer. Y estas chicas están diciendo, ay, amiga nuestra, no solamente eres hermosa, sino que además eres inteligente. Y esa cabeza, esa inteligencia va a ser muy importante en el matrimonio. Porque una mujer bonita está muy bien, pero a medida que va envejeciendo, la belleza se va perdiendo. Entonces, ¿de qué te sirve una mujer bella si no es una mujer inteligente? Igualmente, ¿de qué te sirve tener un hombre muy bonito, muy apuesto, muy valiente, si luego no piensa y no usa su cabeza para las cosas de la vida? Es muy importante que en el matrimonio usemos bien nuestro cerebro, nuestra cabeza, que no tomemos decisiones precipitadas, que a veces estropeamos nuestra vida por la impulsividad, por tomar decisiones que no convienen, por usar mal el dinero, por muchas cosas que pueden venir a la vida. Qué importante es una mujer que nos ayuda, que nos da estabilidad y que es inteligente, que es sabia, que nos da buenos consejos y que nos quiere dar bien y no mal todos los días de nuestra vida. Una mujer buena es una maravilla, pero una mujer mala puede ser una auténtica gotera continua, como dice Proverbios. Qué importante es saber escoger bien al hombre o a la mujer que va a acompañarte el resto de tu vida. Porque no solamente tienes que escoger, tienes que ver el origen de esa persona. Y yo también aconsejo a los jóvenes cuando hablamos de noviazgo, no solamente te fijes en la chica o en el chico, fíjate de dónde viene, cómo es su familia, porque eso todo es un bagaje que trae la persona, que puede ser de mucha bendición o no. De todas formas, de familias maravillosas a veces salen hijos terribles y también de familias desastrosas y completamente desunidas, a veces salen hijos que son una bendición. Pero eso es la gracia de Dios. Entonces, estamos hablando en general. Y luego también dice ahí los cojines de púrpura. Y bueno, si los postes son las piernas y el techo es la cabeza, pues ¿qué van a ser los cojines de la mujer? Pues lógicamente esos dos pechos que tiene, que son como cojines y que van a expresar la sensualidad. ¿eh? Entonces, como hombre,
A ti te pueden gustar más ciertas partes de una mujer que otras, ¿eh? Pero los pechos son ese símbolo de la sensualidad, de la maternidad, del descanso, del cariño, del reposo, la paz que va a encontrar el hombre en su mujer. Y también la púrpura se usaba en Persia para cubrir el trono real. Así que lo que están diciendo las mujeres es: amiga nuestra, tú eres como una reina. Te vemos hoy como la reina. Y es así, ¿no? Cuando una mujer se casa y va toda arreglada y con la manicura y maquillada y el peinado que se hizo en la peluquería y ese vestido con una cola y bueno, todo eso cuando el novio la ve, si no llora es porque le da vergüenza. Pero yo creo que todos los hombres, cuando vemos a nuestra novia venir preparada para casarse con nosotros, es como una reina. Pues esto es lo que están viendo también sus amigas. Por eso dicen ahí que han decorado el carruaje, ¿eh? ¿Cuál es el carruaje? Pues han adornado a su amiga y las amigas de la novia, y entonces la iban vistiendo y maquillando y haciendo esto y poniéndole el trenzado aquí y todos los elementos pues que tenían que ver con preparar a la novia para la boda. Ellas la adornaron preparándola para la boda. Y luego, pues viene ahí el último versículo, el versículo 11, donde de nuevo la novia habla y dice: salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló, el día de su boda, el día más feliz de su vida. Y aquí tenemos también que entender que la corona que tiene el rey sobre su cabeza significa su novia. El rey, claro, lleva una corona, por eso es el rey, pero esa corona simboliza a la novia, a su esposa, porque por fin se ha puesto, se ha comprometido, ha comenzado el reinado, por decirlo así, con esos esponsales, pues casándose con su novia. De hecho, si vas a Proverbios 12, versículo 4, te vas a encontrar también como dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Así que la mujer es la corona. Y este hombre estaba tan feliz y tan contento porque había podido llegar a ese día de la boda, casarse con esa esposa maravillosa, como una corona que le iba a dar prestigio, autoridad, belleza, inteligencia, etcétera, etcétera. Y habla también ahí de que su madre, ¿no?, le regaló. Y la madre también es de mucha importancia en la boda. Hay veces que hay momentos tristes también para ciertas mujeres que se tienen que casar y su madre ya falleció y no pueden tener a su madre en la boda. Y es difícil también para una mujer esto, porque la madre es importante en la boda, tanto para ella como para él. Y aquí esa mujer esposa se convierte en la continuación de la mujer madre. Todos tenemos una mujer en nuestra vida. Primero es nuestra madre. Esa madre que nos cuida, que nos protege, que nos enseña, que nos educa, que ora por nosotros si es creyente y que nos va cada vez alejando más para que un día volemos del nido, para que cortemos el cordón umbilical y hagamos una familia nosotros. Entonces esa mujer, madre, tenemos que ir dejándola poco a poco para adaptarnos a una mujer que va a ser nuestra esposa. Ya no es nuestra madre, pero a veces nos va a aconsejar como si fuera nuestra madre. Entonces es muy importante esto. Y también es importante romper de una forma saludable el vínculo con nuestra madre. Porque hay madres que no saben ocupar su lugar cuando su hijo o su hija se casan. Y son unas madres que se meten en el matrimonio, que dicen lo que no tienen que decir, que aconsejan cuando no se les pide consejo, madres que son posesivas y que a veces el hijo está tan acostumbrado a eso que trae muchos problemas a su matrimonio. Por eso, la mujer que casa a una hija o a un hijo tiene que aprender a soltarlos en todos los sentidos y a decir: aquí estoy, mis queridos, cuando necesitéis algo,
yo os ayudo. Pero a veces es difícil no meterse, no decir, o decir, ay, qué tontos son, ay, pero ¿cómo hacen esto? Ay, pero ¿cómo le dan de comer así al niño? Ay, pero no sabe, claro, y le falta la experiencia, porque nosotros también tuvimos que aprender a educar a los hijos, a bañarlos y a cambiar los pañales y a darles la comida. Eso todo lo tienen que aprender. Y claro, cuando ves a tus hijos o a tus nueras o yernos que parece que no saben, pues uno quiere decir, y bueno, está bien, se puede aconsejar, pero a veces se puede hacer mucho daño cuando la persona, que generalmente es la mujer, no tanto el hombre, que no suelta a sus hijos y parece que quiere seguir siendo la que manda en un matrimonio que no le pertenece a ella. Esto es importante. Y también, bueno, el novio israelita cuando se casaba se le ponía una corona de laurel y a la mujer se le ponía una diadema de flores. Así que ahí, cuando está hablando de esa corona, el rey está coronado, pues lo que está diciendo es, mi madre ha sabido coronar, ha sabido llevarme al altar, ha sabido cuidarme y prepararme para ahora comenzar yo una vida con mi nuevo esposo. Y esto es un poquito lo que estamos hablando aquí en este capítulo. Cosas muy interesantes, cosas que a veces pues también debido a la distancia que tenemos con la cultura bíblica, pues tal vez nos cuesta entender, como estas imágenes que tienen que ver con la pareja y con la sensualidad, pero veis cómo la Biblia podemos aplicarla aún hoy mismo, después de tanto tiempo de que se ha escrito. Podemos encontrar principios bíblicos para saber cómo manejar nuestros matrimonios, para ser buenos esposos, buenos hijos, buenos suegros, buenos abuelos, porque todo eso está puesto ahí en la palabra de Dios para que nosotros lo vivamos. Bueno, pues hoy hemos terminado a las 22:30 en punto. También porque este capítulo ya es más corto. Los otros capítulos tenían 17, 18 versículos, este solo tiene 11. Pero bueno, quiero agradeceros que estéis ahí siempre, fielmente cada martes, también para escuchar. Y cualquier consejo, cualquier cosa que queráis compartir, aquí estoy también para lo que podáis necesitar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este libro de Cantares, un libro que a veces pues lo tenemos ahí con las páginas bastante nuevas en la Biblia porque o no lo leemos mucho o no sabemos entenderlo y realmente es difícil, pero gracias, Señor, porque tú nos das luz a través de tu Espíritu Santo, a través de material que podemos conseguir, libros de personas que han dedicado años a estudiar cómo son las culturas de aquella época. Hoy nosotros podemos entender mejor tu palabra. Y te pedimos que este amor que tenemos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo ha derramado, que pueda ser el amor que llene nuestro matrimonio, que eduque a nuestros hijos, que ame a nuestro prójimo y que edifique a nuestra iglesia. Porque, Señor, el amor es lo más maravilloso que tú has dado al ser humano. Así como tú, en 3 personas, eres amor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, y que mientras esperamos a Cristo, y Cristo no viene a buscar a su iglesia, podamos ser ejemplos de amor en nuestros matrimonios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.